de nuestro Dios. Así que preparémonos de mente y corazón para recibir el consejo de su santa palabra. Tenemos un tema en el día de hoy fuera del orden de los estudios que estamos llevando, dado el caso de que se le celebró en este país el Día de la Independencia, el día de ayer, pues siempre cada año traigo esta reflexión sobre este tiempo. Estaremos hablando entonces de la verdadera libertad. La verdadera libertad que Cristo compró con su sangre. O sea, el llamado es vive en esa verdadera libertad que Cristo compró con su sangre. Oremos, Padre, Señor, nos disponemos a escudriñar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a ser de los que oyen al Espíritu de Dios. Ayúdanos a ser de esa masa, de ese grupo que verdaderamente desea hacer tu voluntad, desea conocerte, desea ser tus discípulos, Señor. Deseamos nosotros de ese grupo, Señor, que con toda disponibilidad de corazón desea complacer. Ayúdanos entonces para que por medio de tus palabras y tu enseñanza nos preparemos y llevemos nuestras vidas a ese lugar en donde estaremos entonces dispuestos, estaremos entonces deseosos de vivir para tu gloria y tu honra. Por tu Espíritu, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Acompáñenme, hermanos míos, al libro de Romanos, a la epístola de Romanos. Por cierto, estaremos empezando Romanos dentro de poco. En esta ocasión estamos en el capítulo número 6, versículos del 15 al 23. Capítulo 6, a partir del verso 15 al 23. Solamente estaremos considerando estos versos, los tomaremos como columna vertebral de todo el mensaje. Por supuesto, siempre hay mucho más que decir y hablar, pero nos vamos a concentrar en estos versos. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol en esta pregunta retórica: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mensaje de este día va primeramente para mí y luego para ustedes. Así que lo piensen. Ese mensaje le sirve al hermano aquel primero día. Le sirve al pastor primero. Por supuesto, hermanos, uno siempre tiene que identificar lo que Dios habla y escuchar la palabra de Dios para uno mismo primero, ¿verdad? Antes de aplicárselo a los demás. Ahora bien, se celebró el tema de la independencia, los pueblos y las naciones felices, grandes conquistas, grandes avances han tenido muchas de las naciones. Llegó un tiempo en la historia donde por fin se libraron las naciones de las monarquías
y de ese estado monárquico para llegar a las democracias. Y qué felicidad yo pensando sería para mi país, por ejemplo, de ser librado de la opresión comunista. Todo esto representan grandes logros humanamente hablando y trae estabilidad, trae cierta, digamos así, abundancia en cuanto a lo económico y trae libertades, etcétera, etcétera. Humanamente hablando, claro que es digno de celebrar que un país se haya librado de opresiones, de dictaduras o de reyes malvados. Por supuesto que sí. El problema es que el ser humano, a partir de la caída, ha confundido lo que la verdadera libertad es de lo que el libertinaje y otros conceptos son. El hombre en pecado no ha sido libre de absolutamente nada. La libertad es un lema popular, así como el amor es un lema popular. Siempre es positivo, siempre es algo de ser admirado, y todos los pueblos y todas las edades siempre ha sido un lema popular que asimilamos todos los seres humanos, y cuando tenemos nuestra libertad parece que lo tenemos todo. Si no, preguntan a un cubano cuando llegue aquí uno siente que por pisar tierra de la libertad, como nosotros pensamos, tenemos todo. Privados, por el contrario, cuando somos privados de nuestra libertad, la vida se vuelve o se torna muy difícil. Si no, pregunten a todos aquellos cubanos, padres de familia, que fueron arrancados de los brazos de sus hijos por el gobierno comunista y fueron encarcelados por tener ideas diferentes por años. Perdieron 30, 20 años de su vida y hoy están aquí, gracias a Dios, muchos de ellos. Pero cuando es triste, hermano, es triste. Así mismo como las familias que tuvieron que aventarse a las aguas o alguna manera de salir de la isla y tal vez perdieron el contacto con sus familias por años. Todo ese dilema, hermanos, es triste. La vida se hace difícil. Tienes que tener cuidado qué dices, qué hablas, en qué personas confías. Te están vigilando, están tras tus huellas, están tras tu vida. Se hace difícil. Tienes que obligatoriamente comprometerte con básicamente la religión del Estado, las creencias del Estado, las ideologías del Estado. El Estado viene a ser tu Dios, el rey viene a ser una especie de ídolo. Así ha sucedido a través de todo el curso de la historia. Roma y todos los demás imperios han hecho exactamente lo mismo. La vida se vuelve difícil privado de la libertad, sin duda alguna. En los Estados Unidos, por ejemplo, abrigamos las libertades garantizadas por la Constitución. Somos libres de elegir nuestros líderes, nuestros legisladores, jueces, gobernadores de cada estado. Somos libres para protestar ante normas, ideas y formatos de leyes contrarias a nuestros ideales. Somos totalmente libres para diferir y protestar ante aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. Si usted hace esto en otros países, o cae preso o eres asesinado. ¿Okay? Si tú hacías esto años atrás, en los tiempos de la monarquía, eras asesinado, eras encarcelado de igual manera. Sin embargo, no nos estaremos nosotros enfocando en esas libertades temporales, sino que nos estaremos enfocando en el día de hoy en la más grande y bella que jamás el hombre haya concebido y disfrutado, que es la libertad espiritual. Y hay que separar estas cosas. Una cosa es la libertad espiritual y otra cosa es las libertades temporales humanas alcanzadas por logros de hombres. Porque no existe peor esclavitud y privación de libertad que vivir bajo el régimen del pecado y la muerte. Ahora póngase a pensar en lo que dije anteriormente y piense, si es tristísimo y difícil vivir bajo la opresión y la privación de las libertades de una dictadura o de un reino malvado, ¿cuánto peor sería si analizamos la realidad bíblica de vivir bajo la dictadura y la opresión del pecado? Es mucho peor. Por eso es que la libertad espiritual es la verdadera libertad. Porque en un sentido real, este país no es libre, Cuba no es libre, ni ningún país es libre. Todos están bajo la dictadura
el dominio, la opresión del pecado, Satanás y las huestes espirituales de maldad. Todos, toditos, todos. Y cuando uno conoce la palabra de Dios y ve así, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas celebrando, uno se pregunta y se cuestiona, ¿qué realmente están celebrando? Sus hogares están destruidos, divididos, hay fornicación, adulterio, drogas de todo tipo, tienen a sus hijos presos, una ciudad hundida en el pecado, en el llanto de madres y padres por el dolor de tanta corrupción, tanta delincuencia. El horror del pecado se levanta por encima de las luces, brilla más el horror del pecado que las luces de Las Vegas. Realmente, ¿qué es lo que el hombre está celebrando? Me cuestiono yo. Me cuestiono yo de verdad. Y a veces decimos, bueno, hay algunos que celebran sanamente, hermanos, sanamente. Ahí está el tío mirando a la prima de fulana en el pecado, la fornicación. Las familias están ahí supuestamente divirtiéndose, están en chismes, en bretes, pecan unos contra otros. Ahí están los borrachitos. Y todo un desastre. ¿De qué es lo que realmente celebra el hombre? Toda la humanidad está bajo un estado de esclavitud y pecado. Y aunque nosotros pensemos que este país es libre, realmente no es libre, ni tan siquiera humanamente hablando, porque aquellos hombres con más dinero que usted que yo, con más influencia que usted que yo, con más poder que usted que yo, sus gustos, sus agendas y sus decisiones predominan por encima aún del presidente de los Estados Unidos. No en balde, Estados Unidos ha sido una nación que ha estado en guerra continua. Las guerras que no han sido probadas por la gente de a pie. Nosotros nos enteramos que estamos en guerra, así despertamos, hoy estamos en guerra. ¿Por qué? Porque un fulano tal lo decidió. Nadie contó con nosotros. No, y resulta que hay este problema económico. Nadie contó conmigo, nadie cuenta con el pueblo. Ellos toman sus decisiones porque sí, y luego viene un río de sangre a recibir los muertos en cajones y todo lo demás. Y cuando miramos atrás, hace años atrás, como la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué ganamos? Absolutamente nada. Son agendas que son llevadas a cabo por intereses de personas que no somos nosotros que nos levantamos día a día para buscar el cheque. Son personas que tienen tanta fortuna y dinero que compran políticos, presidentes, recursos como el agua, el petróleo. Están buscando no tener más dinero, sino tener más poder y control sobre la gente y las naciones. Así que, aunque lo miremos así en plano, en plano de la vida común, ni tan siquiera realmente somos libres. Mirándolo en plano espiritual, el hombre está en una situación terriblemente pésima, porque las prisiones más gruesas y las que son más difíciles de escapar son espirituales, no son ni tan siquiera visibles, no se pueden percibir, no se pueden ver, no se muestran fácilmente. Las pasiones del pecado predominan, hacen lo que quieren con las personas. Los demonios son adorados y servidos en cada pueblo, en cada lugar. Hay una celebración, a un culto, a un Dios determinado, se deben a una deidad determinada. Satanás es obedecido sin objeción por parte de aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, y aún cristianos por ahí están obedeciendo al diablo. Para colmo. El mundo está bajo sujeción, el mundo está bajo dominio, está bajo la bota del maligno, está aplastado, está subyugado. Aquí nadie es libre a menos que vengan a Cristo, a menos que vengan a Dios. Entonces, esta es una de las cosas de las que nos enteramos y fundamentamos nuestra realidad cuanto más leemos y nos adentramos en este precioso libro que es la palabra de Dios. La única luz que nos permite ver nuestra realidad, para que no caigamos en el juego de nadie, ni en las mentiras de nadie, ni nos autoengañemos nosotros mismos. Ay, qué bueno está todo. Yo con que esté bien económicamente estoy bien, no me importa lo demás. No, despierta la realidad. Despierta la realidad. El hombre está bajo la bota, sometido, está encadenado.
El concepto de libertad que tiene el mundo es un error garrafal, es una trampa para desorientar a las almas perdidas, para que ellas mismas no puedan encontrar la salida. Miren los conceptos que tiene el mundo de libertad. Libertad para el mundo es la independencia, la facultad de estar, la facultad de estado de una persona, territorio o institución que goza de libertad y autonomía. Implica la capacidad de actuar, tomar decisiones y gobernarse por su propia cuenta, sin depender de la autoridad, control o dirección de alguien más o de tercero. Esa es la idea que tiene el mundo de dependencia y de expresar sus propias libertades. Y la maquinaria de propaganda mediática impulsada por libros, televisión y la música, películas, dibujos animados, las redes sociales que están cargadas de todas estas filosofías satánicas, nos hacen ver a las autoridades como el mal que debe ser removido. De hecho, los hijos rebeldes contra los padres, los ciudadanos no se sujetan a sus gobernantes, y se crea una especie de mentalidad de anarquía donde la autoridad es aborrecida, y muchas veces con razón, porque uno mismo está viendo la corrupción de ellos. Pero es el diablo mismo el que está detrás de esos impulsos para llevarnos a decir, no te sometas a nadie. Cuidado, porque Dios creó al hombre para someterse, para vivir bajo autoridad. Dios creó a la mujer para someterse y para vivir bajo autoridad. Pero este espíritu de rebelión que se ha inculcado a las personas por medio de las diversas maneras y fuentes que el enemigo tiene para indoctrinar a las personas, ha cundido las mentes y los corazones de la gente para rechazar las autoridades y para rechazar el someterse bajo ninguna de ellas. El hombre no fue creado para ser autosuficiente, para ser autónomo, ni para autogobernarse. Dios no le dijo al hombre, desde ahora en adelante tú eres tu propio jefe, o tú tomas tus propias decisiones y tú eliges tu propio camino. Eso no le dijo Dios al hombre. No, Dios le dijo al hombre, así es, este mundo es mío, tú me perteneces, estas son las reglas y las leyes a través de las cuales tú vas a desarrollar tu vida. Así de simple. El hombre no fue creado para autogobernarse a sí mismo. Y la verdadera libertad no consiste en la insubordinación a las autoridades superiores. No consiste en la autonomía. La verdadera libertad no consiste en la independencia. Yo no quiero ser independiente en el sentido de mi vida general. Yo quiero ser dependiente de Cristo, dependiente de su palabra, dependiente de Dios. Yo no quiero ser independiente. En algunos aspectos de mi vida sí es necesario que seamos independientes. Cuando el hombre conoce a su mujer, los dos son una sola carne, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. En este caso, lo que surge es una familia independiente a la anterior. Hay aspectos en los que la independencia es válida, pero en el sentido general de la vida, el hombre no fue creado para vivir independiente. De hecho, es Dios quien nos llama a la comunidad. Y eso es un asunto tan importante que la iglesia debe aprender a no ser independiente, sino a vivir en comunidad, unidos unos con otros, en dependencia de unos para con otros. ¿Sí o no? Es así, hermanos. Ahora, ¿cuál es la verdadera libertad? Bueno, la definición correcta de lo que verdadera libertad se encuentra en la Biblia. Y en la Biblia encontramos que el concepto de libertad está vinculado a la sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Esa es la definición correcta de lo que verdadera libertad es. Sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Es en Dios donde encontramos vida, libertad. Es en Él. Es a su manera, es a su forma. Es regresar a Dios la única manera que tiene el hombre posible de poder
librarse del yugo de opresión, del gobierno del pecado. Es la única manera de poder regresar a una realidad de libertad verdadera y escapar de estar bajo la esclavitud y opresión indefinida del pecado. Y la palabra de Dios nos muestra claramente que solo por medio de la redención en Cristo Jesús es que el hombre tiene la oportunidad de volver a ser libre otra vez. Libre otra vez. O sea, piense conmigo. La diferencia entre verdadera libertad y falsa libertad es a qué nos sometemos o qué es lo que está dominando y controlando nuestras vidas. Esa es la diferencia entre falsa libertad y verdadera libertad. Porque cuando nos sometemos a Dios, lo que Dios hace es entregarnos todos los recursos, capacidades y modelos y visión concreta de la vida para que podamos de hecho vivir bien, en armonía, en paz, en gozo. Cuando nos sometemos a la esclavitud del pecado, a las demandas del pecado, todo lo que trae es lo inverso. Es riñas, contienda, maledicencias, blasfemia. Y la paga del pecado finalmente es muerte, que es separación. Quedamos totalmente desvinculados de Dios y de los nuestros. La gracia por medio de la cual usted y yo hemos sido salvados, nos dio la oportunidad única de experimentar la verdadera libertad. Y cuando hablamos entonces de la verdadera libertad, los frutos o lo que esto implica es lo siguiente: libres del pecado es igual a estar libre de la ley, es igual a estar libre de la muerte, y es igual a estar libre de la condenación eterna, y es igual a estar libre de la presencia misma del pecado. Cuando hablamos de la libertad que hemos obtenido por la gracia de Cristo, voy a volver a repetir, es o significa estar libres del pecado, o sea, su dominio, su reino, libres de su autoridad. También implica estar libre de la ley. O sea, ya no tenemos nosotros las exigencias de tratar de buscar la justicia perfecta por nuestros propios medios, sino que eso Cristo lo logró por nosotros. ¿Quedamos libres de eso, sí o no? ¿O usted todavía está buscando la justicia perfecta para poder ser salvo? No, ¿verdad? No. Pero también implica que hemos sido librados de la condenación de la ley. Porque si no alcanzamos dicha justicia, quedamos expuestos al juicio eterno, ¿sí o no? Quedamos librados. Por eso dice un texto que aquella acta que era contraria a nosotros quedó clavada en la cruz. ¿Sí? Pero esto también implica que somos entonces libres de la muerte. O sea, la muerte no nos puede retener, así como no pudo retener a Cristo. Seremos levantados de los muertos, ¿sí o no? Pero eso también implica entonces que escaparemos ¿a qué? A la condenación eterna. Porque si tú no eres librado de la muerte, tú vas a pasar al juicio eterno de Dios. Y esto finalmente implica que seremos librados aún de la presencia misma del pecado. O sea, nosotros hemos sido libertados del pecado, pero su presencia todavía está, porque estamos en estos cuerpos. ¿Sí o no? O no lidiamos con el pecado todos los días. Viene un tiempo en el futuro cuando tendremos cuerpos glorificados y ya ni la presencia del pecado va a estar en nosotros. Ni tan siquiera la presencia del pecado. Ahora, para tener algunos puntos más completos, ahí tienen lo que verdadera libertad implica y significa, viéndolo desde otros aspectos más concretos. La libertad obtenida fue obtenida por Cristo. ¿Para quiénes? Para aquellos que eran cautivos de Satanás. Nosotros estábamos cautivos de Satanás, estábamos presos. No éramos libres, ¿sí o no? Estábamos presos. 2. La libertad que llega a tener la conciencia de toda culpa, ilustrada por las palabras del Señor, dirigido a varios de sus cartas. Tus pecados te son perdonados, ven paz. Esa conciencia que ya no depende del criterio de las personas que nos rodean, que ya no depende ni de nuestro propio criterio, es liberador. Saber que nuestra identidad y condición presente
la, la define Cristo por medio de su obra. ¿Qué quiero decir? Que nosotros no tenemos que buscar la aprobación de nadie, no tenemos que buscar nuestra identidad en la cultura ni en nada, sino lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por nosotros. Inclusive cuando pecamos contra Dios, esa misma libertad viene a nosotros y nos dice, eres libre, eres perdonado, ve en paz. Todo eso se manifiesta de una manera experimental en nosotros, experiencial, perdón. De verdad podemos disfrutar de la libertad con que Cristo nos ha hecho libre en todos los aspectos, en todos los sentidos. Número 3, la condenación de libres de la ley, como ya expliqué anteriormente. Y 4, la libertad que adquiere el cristiano del poder del pecado al morir con Cristo. Contarse como muerto al pecado goza de esa libertad de una manera experimental. De verdad podemos hacer morir las obras de la carne. De verdad podemos hacer morir nuestras antiguas costumbres, hacer morir el pecado. De verdad morimos literalmente con Jesús en la cruz. Después de haberse dado cuenta de que la carne es demasiado fuerte para él, para reprimir por sus medios, la liberación es efectuada por el Espíritu de vida en Cristo Jesús y el amor de Dios es conocido y gozado. Toda esa experiencia es la que vive cada creyente en la libertad que Cristo ganó con su propia sangre por nosotros. En conclusión, mis hermanos, ¿qué sucede? Siendo que es ahora Cristo el objeto central de nuestra vida para nuestra alma y no nosotros mismos, porque hemos muerto con Cristo, ¿sí o no? El creyente queda en esa libertad plena para hacer lo que agrada al Señor. Eso es libertad. Que ahora sí podemos hacer lo que le agrada a Dios por primera vez en la vida. Ahora de verdad podemos tomar y tener elecciones legítimamente espirituales y bíblicas y obedecer a Dios porque Él ha creado una nueva naturaleza en nosotros que no está acondicionada a este mundo, que no está acondicionada al pecado ni a las costumbres pecaminosas, sino que Dios la ha creado para su gloria, para Él, para su Hijo. Y esta nueva naturaleza responde en nosotros por el Espíritu, buscando aquello que es agradable al Señor. Esto no existía antes en nosotros, sino que la naturaleza antigua, muerta en delitos y pecados, era la que predominaba siempre. ¿Bien? Y aún las cosas o las pocas cosas buenas que hacíamos, las hacíamos por nuestros gustos, por nuestra propia conveniencia, pero no para la gloria de Dios. Pero ahora es diferente. Ahora es diferente. Lo que hacemos, lo hacemos en plena libertad. Dice este texto, por medio de su nueva naturaleza, está en consonancia con la voluntad de Dios, surge de ella misma siempre agradable y perfecta. En resumidas cuentas, aquí el llamado que vemos en Romanos 6 es el de permanecer entonces en esa libertad verdadera que Cristo ganó por nosotros. Y si el mundo hoy celebra una independencia que legítimamente no existe, ¿cuánto más nosotros no deberemos celebrar y procurar continuar viviendo en esa libertad que el Señor ganó con su sangre? O sea, el llamado es a elegir cada día ser libre y no vivir sometido nunca más a nada que no sea el Señor. Eso es una lección diaria. Dice Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo la ley? En ninguna manera. Porque dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? La decisión es que tomamos es importante, porque si nosotros accedemos a seguirle la musiquita al pecado, tenemos que darnos cuenta de esa verdad. Estamos decidiendo voluntariamente ser siervos del pecado de la maldad.
estamos decidiendo voluntariamente ser esclavos otra vez. No es simplemente, bueno, pequé, no. Estamos accediendo a ser otra vez esclavos cuando no somos esclavos. Este es la médula, este es el objetivo de Pablo cuando escribe estas cosas. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, y efectos de nuestra vida de perseverar en ser libres? ¿Cuáles serían? La santificación. Ese es el resultado. Si queremos y perseveramos en conservar esa libertad que el Señor ganó por su sangre, terminaremos en ese curso, en ese camino hacia la santificación de nuestras propias vidas. No eligiendo voluntariamente someternos al pecado, sino sometiéndonos cada vez más a Cristo y a su palabra. ¿Cuál es el resultado? Santificación. Porque automáticamente nos estaremos separando de todo aquello que corrompe el alma y destruye el corazón. Todo aquello que nos lleva fuera y lejos de la voluntad de Dios. Romanos 6:22. Miren el 22 como dice. Esos son los resultados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto? La santificación. Y como fin, obviamente, la vida eterna. Porque la paga del pecado, que es lo contrario, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si ven cuál es el resultado final, cuál es el fruto, cuando usted decide permanecer en la libertad que Cristo le dio, usted está decidiendo santificar su vida para el Señor, guardarse para el Señor. Santificación, ¿qué es? Es la obra del Espíritu junto con nuestras decisiones al consagrarnos en cuerpo y alma para vivir en justicia, en lo cual nuestra obediencia práctica juega un papel fundamental. No podremos santificarnos si no decidimos santificarnos nosotros. Eso no va a pasar. Ahora, ¿solamente nosotros lo logramos? No, es una obra espiritual que hace el Espíritu en nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir. Miren cómo dice este autor, Juan Bunyan. La santidad y la libertad deben ir a la par. Por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Porque ese va a ser el resultado. Ese va a ser el resultado, inescapablemente. Miren el 6:20. Ya lo leímos. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿quién sin santidad verá al Señor? Dice Hebreos 12:14, seguir la paz con toda la santidad en la cual nadie verá al Señor. Entonces, es una demanda en la vida cristiana. Digamos así, ese es el camino de la vida cristiana, es santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos aquellos que poseen y tienen el Espíritu de Dios, esto es lo que persiguen. A ninguno de nosotros se nos ocurriría la idea de decir, qué bonito, voy a regresar a mi vida de pecado. No se nos ocurriría. Ni muerto. Podemos caer por tentaciones y cosas, pero no se nos ocurriría eso, jamás. El camino de aquellos que poseen el Espíritu de Dios siempre va a ser más lejos del pecado, más lejos. Déjalo atrás, sigue adelante. Y eso nos va a conducir a una vida en santificación. La otra opción que tenemos es vivir y cosechar los devastaciones, efectos y resultados de la esclavitud del pecado. Y eso ya lo experimentamos porque venimos de esa esclavitud. Precisamente venimos de ese mal, de esa desgracia, a la cual no queremos regresar jamás en la vida. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, para poder emprender todos los días ese camino? Bueno, crece en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar el discernimiento y las herramientas para que tus ojos vean de qué cosas debes apartarte. A veces nos persigue un pecado y muchas veces son los mismos pecados con los que lidia cada persona en particular en su pasado, los que te persiguen en tu presente. No es nada nuevo, por lo regular no es nada nuevo. Satanás sabe qué cosas te gustaban y te agradaban en el mundo. ¿Ok?
Generalmente no es nada nuevo que aparece en el camino. No son las mismas cosas en las cuales tú caías en el pasado. La Biblia te da la visión, la inteligencia y sabiduría para que puedas lidiar y prevenir caer en esas cosas. Y muchas veces no es simplemente entender cómo lidiar con esos pecados, sino entender y saber qué te está llevando a orbitar o a regresar a ellos. Hay otras cosas, otros elementos en tu vida que son los que te están llevando a eso. Entonces, en vez de enfocarte en eso, te enfocas en esos elementos que te están arrastrando a eso. Un ejemplo sencillo, si tienes varios amigos con los que tú disfrutabas emborracharse en el pasado, pues no solamente tu pelea es contra el alcoholismo, sino necesitas apartarte de esos amigos que te están llevando otra vez a esas mismas circunstancias. Y cuando digo apartarte, no es que los odies o que los aborrezcas, es poner limitaciones y decir, nuestra cercanía va a ser bajo estas condiciones. En estos momentos no puedo, de estas maneras no la quiero. ¿Sí entienden? Por lo general lo que ocurre es que ellos mismos se van a alejar de ti, ni te van a llamar, porque el borracho una de las cosas que tiene es que busca gente para estar en lo suyo, como que solo no pueden. ¿Okay? Pero eso es un ejemplo que estoy dando simple y llanamente. El asunto es decidir cada día no regresar a esas cosas, no regresar a la esclavitud. Vamos a ponerlo a ese nivel. No es solamente regresar a pecar, es no regresar a ser esclavo. Métete eso en la cabeza. Porque créeme, el pecado es un señor soberbio, vamos a ponerlo así, es un dictador. Él te va a agarrar bien agarrado y te va a dar látigo y te va a someter. Entonces, no es un gatito, como algunos predicadores lo ilustran. No nos estamos enfrentando a un gatito, a una mascota. Nos estamos enfrentando a uno de esos osos o a un león fiero. Por eso, en algunas partes de la Escritura nos dicen, por ejemplo, sobre la fornicación, que debemos huir, debemos correr lejos. Ahora hay tres cosas que quiero que ustedes se lleven en el día de hoy con respecto a lo que hemos dicho. La primera es esa misma, no te olvides de qué fue lo que el Señor te libertó. No te olvides de qué exactamente fue lo que Dios te libertó. Y una de las cosas que menciona el pasaje es corrupción e iniquidad. El pecado causa corrupción y ese es un estado de decadencia espiritual y deshonestidad moral derivada de los efectos del pecado que se expresa en la desobediencia a Dios. Y claro, llegas a un punto de deshonestidad moral tal que ya no ves el pecado como lo es, ya lo aceptas, ya lo asimilas. De eso se trata la corrupción. El que está corrompido, él vive en eso, no le importa. El juez que es sobornado, el político que es sobornado, el mecánico que viene y te miente, y viene y le miente al otro, y viene y le miente al otro para ganar más dinero. Eso es eso es ya los efectos del pecado, que es te corrompen en la mente y el corazón y llegas a ser deshonestamente moral a tal grado que asimilas eso como si fuera algo muy normal. De hecho, la gente te dice, pero eso todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Eso todo el mundo lo hace. Entonces, esa es la degradación moral que viene como efecto del pecado. Y esto la Biblia lo describe como la corrupción. La corrupción. Y a esto hay que tener cuidado porque, miren hermanos, en un país donde los políticos y los gobernantes son corruptos, el de a pie dice, pues si esta gente lo hace, yo también. Ladrón que roba ladrón y así se acaba la cosa. Entonces, todo esto desencadena una serie de efectos que la Biblia lo denomina corrupción. Y de eso, Jesús nos libró. Dice Génesis 6, 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es cuando ya las cosas llegan a tal grado de corrupción. Eso es lo que pasa. Todos los pensamientos y los designios del corazón de ellos era solamente de continuo mal. De eso Dios nos libró. ¿Cuáles son los resultados y efectos de la esclavitud del pecado en nuestra vida? Corrupción. Nuestras almas y corazones, si continuáramos en ese camino, serán contaminadas por la maldad. Todo. Nuestros pensamientos serán corrompidos y nos llevarán de continuo a los designios más oscuros y perversos que podríamos imaginar. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, porque eso sí, muchos, Dios primero, y yo soy cristiano, yo conozco a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay que tener cuidado con los efectos de la corrupción. Por eso es que siempre se hace el énfasis en el arrepentimiento urgente, antes de que los efectos de corrupción comiencen a tomar ocasión en nuestras mentes y corazones. Los efectos de corrupción, una de las cosas que hacen es insensibilizarnos, de tal manera que ya no nos duele tanto el pecado como cuando nos arrepentimos la primera vez que lo hicimos, o como nos arrepentimos ya después de 2 años haciéndolo. Un ejemplo que te dan. Ya no nos duele tanto. Si es que acaso nos arrepentimos. Miren cómo Job describe al hombre en este aspecto de corrupción y maldad cuando dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos, dice Dios, en sus santos, ni en sus santos confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Que bebe la iniquidad como agua. Y el agua la bebemos, ¿verdad? Así como nada. Esto no es como una bebida esa que decimos, ay, tiene mucho azúcar o está muy amarga. No, no, el agua va para adentro, saludable. Y si es con unos hielitos, mejor. Bebe la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Del hebreo abón o del griego anomia o anomía, significa fundamentalmente injusticia, maldad, perversidad o torcer lo recto, una condición moral de desvío del camino de Dios, a menudo asociada a la rebeldía o desprecio por su ley, más profunda que un simple error. En su raíz y causa está la maldad de un corazón que aborrece a Dios y se ama a sí mismo. Y eso es iniquidad, porque ahora lo que estamos haciendo es tratando de jugar con Dios. Dios nos dice una cosa y nosotros, no importa, voy a hacer esto. Es más, no estoy de acuerdo con Dios. Voy a optar por este otro camino, voy a hacer las cosas a mi manera. Eso es beber la iniquidad como agua. Como si Dios tuviera pintado la pared, sin ningún tipo de temor a Dios, sin ningún tipo de consideración, lo que implica desobedecer su palabra. Eso es beber la iniquidad como agua. Es torcer el camino recto. Torcer. ¿A quién le dijo el Señor? No te cansas de torcer el camino del Señor. No me acuerdo quién le dijo, pero esa es la tendencia. La tendencia es que cuando la persona se siente atrapada, porque es obvio su maldad, lo que hace es tratar de decir, no, pero Dios no dice eso. O no es tan así como tú dices. Y es un camino donde voluntariamente nos desviamos por conveniencia para salvaguardarnos a nosotros mismos, nuestro prestigio, reputación. No, hermanos, es mejor decir, sí, sí, Señor, tú tienes razón, soy perverso y tengo que apartarme de mi maldad ahora. Mejor. No importa si mi reputación queda aplastada, queda ensuciada, queda en el piso. No importa si los hombres me ven tal cual como yo soy. No importa. Si Dios tiene la razón y no he caminado rectamente como dice el Señor, no he caminado rectamente como dice el Señor y ya. Y disponemos entonces el corazón a alinearnos al Señor.
Esa debe ser la actitud correcta. Esa debe ser la actitud correcta, sin duda alguna. La corrupción del pecado no detenida a tiempo demuestra, esto sí es grave, demuestra por los propios frutos de la persona que no conoce verdaderamente a Dios. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol? De ninguna manera. ¿Y cuál es la razón? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si tú verdaderamente conociste a Dios y moriste al pecado, tú no puedes ser uno de esos que te regresen en el pecado como si nada estuviera pasando. Tus frutos demuestran entonces que no conoces a Dios. ¿Sí o no? Miren primera de Juan 3:7 como dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los frutos demuestran quién es cada quien. Entonces, la corrupción no detenida a tiempo demuestra algo, demuestra una condición en nosotros. Es de esta lamentable realidad que sugieren los términos bíblicos para describir las condiciones y el ambiente de este mundo como mundo en tinieblas, mundo perverso, generación depravada. Entonces, si tus frutos están dando evidencia de que tu vida se alinea más con las condiciones perversas del mundo que con las condiciones santas de la iglesia, algo te están comunicando tus acciones sobre tu vida, sobre quién tú eres. Laxivia es una vida sin freno moral. Es la conducta desvergonzada, desenfrenada y sensual. No solo lujuria sexual, sino una vida de excesos y depravación que ignora a Dios y se entrega a los placeres inmoderados, siendo un fruto del pecado y un camino hacia la perdición contrastado con la santidad. O sea, el camino totalmente opuesto a la libertad y a la santificación. Esto es una condición natural y una manera de obrar constante que vemos en el mundo, a tal grado que eso desvergonzadamente se celebra, se promueve públicamente. Dice Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Eso es una actitud de laxivia sin freno. Y cuando se llega a una actitud sin frenos, hermanos míos, has amontonado mal para ti. Ten cuidado, huye de estas cosas a tiempo. No te olvides que Cristo te libertó. Dos. Primero que era, no te olvides de lo que el Señor te libertó. De todo esto que hemos hablado, Cristo, por medio de su sangre, nos ha hecho libres y ahora podemos escoger no vivir de esa manera. Correr lejos de la iniquidad, correr lejos de la corrupción del pecado, correr lejos de la inmundicia, de la laxivia, correr lejos de todo eso. Podemos hacerlo porque somos libres en el Señor. El segundo entonces es no regreses voluntariamente a la esclavitud cuando ya eres libre. Ya Cristo te libertó de estas cosas, no regreses tú voluntariamente. Vamos a examinarlo rápidamente. No vuelvas a vivir subyugado. No vuelvas a vivir dominado. No vuelvas a ser vencido por el pecado. A partir de esta condición desenfrenada, lo único que puede ayudar al hombre es la gracia de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos míos. En estas condiciones, para no regresar a vivir dominado bajo el pecado, tenemos que refugiarnos en la gracia de Dios. Y digo esto porque en cierta medida y de ciertas maneras vamos a caer en pecado.
necesitamos recurrir a la gracia de Dios para continuar resistiéndonos al pecado. Y si la gracia de Dios no interviene en nosotros, el único destino inevitable para nosotros sería la esclavitud perpetua y las consecuencias de la muerte. Pero gracias damos a Dios que su amor inmerecido se ha manifestado y está con nosotros. Dice este autor, la gracia de Dios restablece la libertad completa, nos devuelve la opción de no pecar y hacer el bien. Esta gracia, aunque irresistible, no obra en contra de nuestra voluntad, sino en armonía con ella. Esa es la vía, esa es la manera, no solamente esfuerzos humanos, sino de verdad encontrar, entender gracia de Dios en nuestras vidas. A manera de conclusión, no permitas entonces vivir otra vez encadenado al pecado. Por eso dice el apóstol, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ven? En el 6:12. No reine. ¿De quién es la decisión? De modo que le obedezcáis. O sea, de modo que te sometas, de modo que vuelvas voluntariamente a escoger vivir dominado y sometido, subyugado. No lo hagas. 13. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿De quién es esa decisión? De nosotros. Pero esta es la clave del por qué. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es la clave de la victoria de la vida de creyente. Entender qué significa vivir bajo la gracia. Entonces el llamado es a tomar acción en correspondencia a la gracia de Dios que ha sido manifestada a nosotros. Por eso, una vez más, miren el 19, como dice, 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahí están las palabras, hacia ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas son muerte. Antes nuestros cuerpos existían solo para un objetivo y una razón en la vida: servir al placer y al pecado. Ahora tenemos la disponibilidad de tomar la decisión de no vivir subyugado a estas cosas. La gracia de Dios nos ha dado la facultad y el poder para hacerlo. Tercero y último, por tanto, vive en la libertad con que Cristo te hizo libre. Vive con la libertad que Cristo ganó por su propia sangre. Creo que puse un texto ahí, no salió aquí, pero creo que puse un texto. Dale adelante, Luis, uno más, a ver. ¿No? ¿No hay texto? Ok. Ok, no se preocupe. Entonces, este es el resumen final y pongan atención, hermanos. Todo lo que hemos hablado es para terminar diciendo esa verdad. Vive, es vivir. Esto es una decisión para vivir como Dios quiere que vivamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Resiste y acude a la ayuda que necesitas de Dios. Hay gracia suficiente para ti, hay gracia suficiente para mí. Dios nos ha rodeado de un cuerpo, hermanos. Dios nos ha rodeado de su palabra. Dios nos ha rodeado de todos los recursos que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos, libre. 2. Enfrenta con honestidad tu condición desde un arrepentimiento verdadero, con la intención íntegra y genuina de volverte de tu maldad mientras acudes a Dios por ayuda. Hazlo. 3. La verdadera lucha en contra de tus conductas, por ejemplo, sexuales desordenadas y compulsivas, ocurren a partir del cambio en la manera en que tú piensas, en la manera en que sientes, en cuáles son tus intenciones, motivaciones y los anhelos de tu alma.
Si esas cosas no cambian, tu mente, la manera en que tú sientes, los anhelos que te impulsan y la manera en que te motivan, las cosas que te motivan, si esas cosas no comienzan a transformarse, difícilmente podrás escapar de los pecados inmoderados que tratan de esclavizar tu alma. Esas cosas tienen que cambiar y pídele a Dios que te ayude a cambiar. Pídele a Dios que tu anhelo sea las cosas del Señor, que tu deseo sea las cosas de Dios. Pídele a Dios que te ayude a cambiar la forma con la que has pensado hasta el día de hoy. Pídele a Dios que la palabra de Dios renueve tu entendimiento. Que la palabra de Dios por medio de su espíritu cree en ti sentimientos diferentes, sentimientos espirituales santos, dignos, agradables al Señor. De tal modo que de verdad, hermanos, y lo hemos experimentado muchos de nosotros, que aún leyendo ciertos textos de la Biblia, nos da regocijo. Que viniendo, diciendo, oh, que bueno, voy a estar con mis hermanos en la iglesia, vamos a orar juntos. De alguna manera entre nosotros hay regocijo en hacerlo. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. Pero si la palabra de Dios sigue siendo ese libro que, cuando mucho más lo miro en la iglesia por primera vez, cuando voy al culto, y de todas maneras no me importa si no lo veo toda la semana, hay sentimientos que están ahí muy mal. Hay pensamientos que están ahí totalmente mal. Todo eso nos va a llevar a seguir cayendo en el mismo arrastre, en las mismas cadenas que teníamos en el pasado. 4. Aférrate a las promesas de Dios por medio de la victoria de Cristo. Aférrate a ellas. Él te hizo libre. Él está contigo. Él te dará poder y autoridad por medio de su espíritu. Lo va a hacer. Él va a hacer los cambios y la obra en ti que Él ha prometido. Aférrate a eso. No simplemente mires tus fracasos y ya. Aférrate a lo que el Señor ha dicho. 5. Continúa dando pasos firmes en fe, confiando en que Dios puede hacer que permanezcas en completa libertad. Que puede ser que digas, bueno, de momento he superado esto, aquello y lo otro, pero la verdad que no sé si voy a volver a caer a esto y lo otro. Confía en que Dios puede mantenerte en ese estado de dominio propio, porque seguirás venciendo en el Señor. El Señor está a tu lado. 6. Solamente un poder y placer superior es lo único que puede arrancarnos de la esclavitud del pecado, y esa es tu relación y comunión con Dios, con el Dios que amas. El pecado llega vía el placer. No hay otra manera. Vía los gustos. Vía una motivación que genera un interés personal en ti. El pecado viene vía los sentidos humanos que predominan. El tacto, el gusto, la visión. Por eso dice, ¿verdad? En la carta primera de Juan, creo que es el capítulo 2, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Porque esa es la vía. Entonces, piense conmigo, debe haber un placer superior, glorioso, y eso lo encontramos en Dios, Cristo. Si Él es tu felicidad y Él es tu gozo, es un gozo insuperable. Es un gozo insuperable. Pero ¿cómo yo voy a desperdiciar? ¿Cómo yo voy a menospreciar o a devaluar eso por cosas temporales y ridículas y vergonzosas? Entonces, esa balanza la tienes que tener tú bien claro en tu mente y en tu conciencia. No, Él es glorioso. Allí está mi vida. Yo no tengo vida sin el Señor. Yo no vivo sin Él. Yo no soy feliz sin Él. Yo he probado todas esas cosas. Nada de eso satisface. Nada. El Señor es glorioso. Entonces, cuando esas cosas comiencen a cambiar en tu vida, entonces, hermanos, podremos vivir cada vez más libres de todo lo que nos rodea, hermanos. De todo lo que nos rodea. Vive en la libertad verdadera que Cristo compró. Propia sangre. Padre, gracias te damos en este día. Te alabamos y te bendecimos una vez más por tu palabra. Que este consejo
de verdad haya quedado grabado en nuestros corazones. Que nos motive y nos lleve a hacer tu voluntad. Padre, por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada una de sus familias en particular. Que esta palabra la lleve en sus corazones, que las transmitan a sus hijos, que las transmitan en su hogar, que las pongan por obras y que te glorifiquen con sus vidas. Gracias, te pedimos que nos lleves en bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús.